Sean bienvenidos. Vamos a empezar nuestra parashá de hoy, que corresponde a Tazria. Es la parashá número 27. Estamos empezando un nuevo mes, que es el mes de Nisan, mes donde celebramos Pesach. Y normalmente esta parashá viene junto con la de Metzorah, pero en este año viene por sí sola. ¿Por qué? Porque pues recordemos que tuvimos 2 meses de Adar, es año bisiesto, entonces eso quiere decir que tenemos más tiempo para dar más parashot. Van a ver más adelante que también las próximas parashot que normalmente veíamos juntas tal vez vengan separadas, ¿no? Entonces es por eso que vienen separadas, a diferencia de otros años. Entonces, antes de empezar con lo que es Tazria, les quiero leer una reflexión que va con lo que vamos a aprender. Dice así: el sabio Rabbi Shimon tenía un servidor llamado Tobías. Un día lo envió al mercado para que le trajese la mejor comida. Tobías fue al mercado. Dentro de todo lo que vio, le llevó una lengua. Al día siguiente, el mismo rabino mandó igual a Tobías al mercado para que le trajera ahora lo peor para comer. Y Tobías le trajo nuevamente una lengua. Este rabí, Shimón, pues sorprendido por la conducta, le dice, pues bueno, ¿cuál es el motivo? Entonces Tobías le dijo lo siguiente, dice: la lengua puede hablar palabras muy sabias, pero también puede practicar maledicencia, la shonará. Como decía el rey Salomón, la vida y la muerte depende de la lengua. Entonces, pues, como se dan cuenta, vamos a hablar de la shonará. Esta reflexión se me hace muy buena porque sabemos que todo lo que es la boca podemos producir bendiciones, podemos producir maldiciones. ¿Ok? Entonces, vemos cómo en Shemini vimos que nos habla de la impureza de los animales, primero. Y ahorita nos está hablando de la impureza del hombre. Entonces, para entender un poquito bien sobre la impureza, vamos a ver qué es la impureza, ¿no? Entonces, si alguien igual quiere participar, pues están invitados, Entonces, bueno, la impureza, como ya habíamos visto en otras parashot y también habíamos visto en otras predicaciones aquí en la congregación, se dice tumá. Y bueno, también para decir impuro, viene de la misma palabra, de la misma raíz. Y para la pureza se dice tahara, puro, o puro, ¿no? Que puro viene de tahor. Tahara, pureza, tahor, puro. Ok. Ahora, ¿qué es puro? Pues, según ahora sí que la Real Academia de la Lengua Española, dice así: puro es algo que está limpio, purificado, que es simple, sencillo o natural. Y lo impuro, eso ya lo habíamos visto también apenas, es algo que está mezclado, manchado, adulterado, sucio, turbio, contaminado. Eso es lo que dicen las definiciones de la Real Academia. Pero pasándonos a un plano espiritual, ¿qué podemos entender por pureza e impureza? Bueno, puro se entiende o quiere decir que es un nexo con Hashem. Si entendemos lo que es nexo, ¿no? Nexo viene de conexión, enlace, vínculo. Entonces, la pureza es un vínculo que tenemos con Hashem. Y la impureza, pues obviamente lo contrario, ¿no? La impureza es la ausencia de pureza. Entonces, cuando alguien está impuro, ¿qué pasa con ese nexo que tiene con Hashem?
pues se desvanece, se rompe, ¿verdad? Ok, entonces vemos que aquí en esta parashá nos hablan de tres tipos esenciales, más que nada de impureza, y vamos a ver la primera, que viene en los primeros versículos, que es la de concebir. Concebir, pues sabemos que es el acto cuando una mujer queda embarazada, ¿no? Entonces, pues decimos, ¿cómo es posible que ese acto bueno pueda dar impureza? ¿O de dónde sale eso? ¿O por qué es así? La mujer queda impura más bien cuando va a parir, que ahí es donde entra la impureza. Entonces, bueno, no sé si se pongan a pensar, pero hay una misma que de tener hijos, ¿no? Entonces es una misma, entonces ¿por qué se queda impuro? Bueno, vamos a verlo. Entonces, bueno, decimos que a la hora de dar a luz una mujer se vuelve impura. El acto de dar a luz es un acto muy elevado de espiritualidad, que al nacer una niña o un niño, esta santidad se va. No sé si se entienda. En el momento de que está dando la luz a luz la mujer, ese momento es tan sagrado y tan puro, tan grande, que pues ahora sí que cuando se va el niño del vientre de la madre, deja un vacío. Entonces, si estaba lleno de santidad y queda un vacío, ¿qué creen que lo va a llenar? La impureza. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí las mujeres pues tienen la dicha de tener ya hijos, la mayoría. Entonces ellas me van a entender mejor. Bueno, yo no lo entiendo muy bien, ¿verdad? Porque es algo que nunca se va a experimentar. Pero las mujeres sí. ¿Qué pasa cuando alguien tiene su hijo? Sí te causa mucha emoción, te causa alegría, obviamente satisfacción, ¿no? Porque pues tuviste en el vientre a un ser que amas, a un ser que quieres. Pero también, después de ese momento, ahora sí que, ya ven como dicen, se ponen chipil, ¿no? Empiezan a llorar, empiezan a entristecerse, tal vez, empiezan a tener unos sentimientos que ellas dicen, pues sí estoy contenta, pero pues estás llorando, ¿no? Hay veces que sí lloran de felicidad, pero hay veces que también se sienten ellas así como en un estado que creen que no son dignas, así dicen los sabios, que ellas entran en un momento de introspección, y también lo vamos a ver más adelante, donde ellas saben que este acto tan puro, este acto tan bueno, no se creen merecedoras. No sé, ahora sí que aquí las hermanas que nos pueden comentar, ¿verdad? Pero eso es lo que cuentan los sabios, ¿no? Que como es un acto tan elevado, ellas empiezan a reflexionar las cosas que han vivido, las cosas que han hecho, y pues obviamente nadie es perfecto, ¿no? Todos cometemos errores, y por eso les entra ese sentimiento. Entonces, volviendo al tema, cuando la niña, el niño que nace se va, deja un vacío, y ahorita vamos a responder un poquito más por qué es impura, para que quede más claro. Se dice que cuando nace un niño son 7 días y 33, bueno, 40 días en general para que pueda regresar aquí, por ejemplo, en nuestros tiempos, para que pueda entrar otra vez la persona, ¿no? Y para las mujeres es lo doble, son 80 días. Ahora, bueno, no sé si alguna vez se han preguntado esto, ¿por qué? Digo, yo creo que algunas sí, ¿no? Y también yo creo que los hermanos se han preguntado, pero pues a veces son cosas que no vemos la profundidad o no sabemos por qué. Entonces, pues vamos a ver cómo es eso. O sea, ahorita a lo mejor la gente
Sabemos que la Torah y la ciencia y la modernidad pues como que no van la una con el otra, ¿no? Porque nunca vamos a contestar los temas espirituales con cosas físicas. Entonces, si lo estuviera escuchando un gentil diría, bueno, pues es que eso no está bien ante la Torah, o sea que los niños valen más, o que las niñas, ¿por qué tiene que estar fuera 80 días la mamá? Si es el mismo acto, si es así que el nacimiento es igual para un género o para el otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nada más por ser mujer, pues que me están discriminando, o por ser hombre tú tienes como que más privilegio, o por qué. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? O si saben por qué es la diferencia de que unos más que otros. Dice así. Bueno, para que tengan entendido y también para los que nos ven en nuestro canal, sí quiero dejar algo bien claro. Todo lo que son las raíces hebreas y obviamente el Eterno, que fue el que ordenó esto, el lugar de la mujer siempre es muy grande y se respeta mucho. Todo judío, todos los que conocemos esto, saben que se debe de tratar a la mujer prácticamente como una reina. Se le da lo mejor, se le debe de consentir, se le debe de, pues sí, de cierta manera cumplir sus caprichos, y eso es una mitzvah. Entonces, quiero dejar en claro eso, pues para que sepamos, ¿no?, cómo está esto. Entonces, bueno, ¿por qué una niña son 80 días? Exactamente, sí, porque va a dar vida. Y 66 días, 80 días. Sí, sí es porque va a dar vida, esa es una de las razones. Y otra es porque también tiene más impureza que un niño. Y precisamente es por la respuesta que nos da aquí la pastora, porque va a dar vida causa más impureza. ¿Cómo es eso? ¿Se entiende o no se entiende? Les voy a explicar. Dicen, la niña cuando nace, también como su madre, tendrá la capacidad de concebir y traer una nueva vida al mundo. O sea que la santidad de la niña es mayor. A mayor santidad, también hay mayor impureza. ¿Sí queda claro eso? Se verá afectada precisamente por esa causa, por la... Exactamente, por la causa de que ella también va a poder dar vida. Es por eso que tiene que hacer, bueno, vamos a entenderlo así como un trabajo doble. Dicen que las mujeres, bueno, no dicen, así es. Las mujeres, así como el Creador, dan vida. Es por eso que también están más elevadas espiritualmente. Hemos escuchado muchas veces que la mujer es la que guía al varón porque tiene un nivel espiritual más grande. Esta también es una de las razones para que podamos entender mejor ese concepto. Ahora, el hecho de la concepción, para que también podamos traer hijos sadik, traer hijos estudiosos de Torah, va relacionado con la parashá de Shemini, es también en la forma en la que consumimos y comemos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros planeamos un niño, entonces pues debemos de también planearlo en el ámbito espiritual. Y relacionado con la parashá Shemini, que nos habló de la comida kosher y la comida tamed, impura, ¿qué consecuencias trae comer bien o comer mal a la hora de concebir? Pues muchas. Si nosotros no comemos kosher, va a causar partos prematuros, dicen los sabios. Va a causar malformaciones en los niños. Dicen también los sabios, esto lo dicen en los comentarios talmúdicos, que el síndrome de Down también es porque antes de que los padres hicieran el acto, no comieron kosher, ahora sí que comían
cosas impuras, y es por eso que trae todo eso. Entonces, obviamente todas las parashas, desde Shemini, la que viene, la de ahorita Tazria y la que sigue, todas van muy unidas en nuestra formación. Sabemos que las raíces hebreas nos enseñan no solamente cómo conectarnos con el Eterno, sino también cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo ser con el prójimo, cómo tener buenos hijos, cómo ser mejores personas. Entonces, en una de esas, pues también entra la comida, ¿no? Y sí tiene mucho que ver. Y bueno, también en la parte de concebir y la comida hay muchísimas cosas, ¿no? Para que nosotros tengamos hijos buenos, pues se dice que debes de comer cierto tiempo antes, que debes de estar vacío del estómago, creo que se entiende eso, y muchísimas cosas, ¿no? Para que nosotros quiéramos un hijo estudioso de la Torah. Y también, como nos comentaba la pastora, ¿no? Pues también hay secretos para que nosotros podamos ver si es niño o niña, pero pues eso no es el tema. Bueno, tal vez va relacionado, pero eso no es lo que vamos a ver. Entonces, espero que se haya quedado un poquito comprendido esto de por qué la niña por qué la mamá debe de estar fuera 80 días, es por la santidad, porque trae doble santidad. Si ella por sí misma ya estaba elevada y traía adentro una mujer, pues obviamente es el doble de santidad de lo que tiene. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito lo de la zarat. La zarat es traducido como lepra. De hecho, en todas las versiones al español, pues dice lepra, ¿no? Cuentan los hermanos judíos que, bueno, pues esa es una palabra un poquito mal traducida, pero que en sí la zara no era lepra. Así que era como lepra, pero no era lepra. Algo similar, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la zara, vamos a ver qué era la zara. La zara cuentan en el plano espiritual que es la falta de luz. También una descripción o una mejor forma para entenderlo, dicen que es una manifestación física de un malestar espiritual. ¿Sí se entiende eso? Manifestación física de un malestar espiritual. Ahora, si bien vimos ahorita la parashá que estuvimos leyendo, pues se les presentaba de forma física, no solamente en el cuerpo, ¿no? A las personas de esa época, sino también en las ropas y en la casa. ¿Actualmente hay zara? Sí hay zara, pero pues ya no está manchada nuestra ropa ni nuestra casa. Yo creo que si vemos eso, salimos corriendo, ¿no? A decir, ahora qué pasa, ¿no? Ni tampoco tenemos en la piel nada de eso. Pero sí sigue habiendo zara, ahorita lo vamos a ver. Pero les quiero explicar también un poquito más unos detalles de lo de la zara. Esta, vamos a llamarla enfermedad, solamente se presentaba en el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Que los persas, cualquier otro que no fuera del pueblo de Israel, no se le presentaba la zara. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y les voy a dar un dato curioso ahorita, que así como en ese tiempo solamente la zara se le presentaba al pueblo de Israel, hasta la fecha hay una enfermedad que solamente tienen los judíos. Esta enfermedad se llama Tay-Sachs, que es una enfermedad que afecta el sistema nervioso. ¿Y eso a qué se les viene a la mente? El nervio ciático de la pelea del ángel con Jacob. ¿Y ya lo relacionaron? Entonces, esto se da mucho en Europa, en la parte de los askenazis. Como que se les da mucho esta enfermedad a esos judíos. Entonces, incluso es bien chistoso porque yo lo vi en un documental que los doctores, cuando ven esta enfermedad, o sea, ya ni preguntan si es alemán, si es mexicano, si es de otra parte, o sea, dicen, sí, ya vino un judío. ¿Por qué? Pues por la enfermedad. Entonces, es algo curioso, ¿no? Que desde tiempos antiguos, pues viene
pues jalándose ciertas cosas y se vienen presentando, no de la misma forma, pero sí se presentan. Otra dato de la Zara es que en ese tiempo solamente se le presentaba a los justos, a los Sadik. Entonces, bueno, aquí también no se preguntan por qué si eran tan justos les llegaba eso. O sea, ¿estaba bien? ¿Estaba mal? O si era tan justo, ¿por qué le tiene que llegar algo así? Pues la otra vez lo comentábamos, ¿no? Una cosa es ser justo y otra cosa es ser perfecto, que en este mundo ninguna persona física puede llegar a ser perfecto, ¿no? Estamos tratando de corregirnos, pero pues la idea es llegar a la perfección. También dijo nuestro Señor Yeshua que al que mucho se le da, mucho se le demanda también. Así es, así es. Obviamente esta Zara venía del Eterno y se les presentaba esta manifestación a los justos precisamente para corregir una parte que estaban haciendo mal. Entonces ese era el motivo. El Eterno en su gran misericordia dice, bueno, que es justo, yo sé que puede corregir todavía esto, entonces por eso le mandaba a la Zara. Ahora, si bien estábamos comentando que en nuestros tiempos ya no se manifiesta de forma física, sí se manifiesta de otras formas. ¿Cómo creen que se manifieste ahorita en nuestros días? Si dijimos que en los tiempos de Moshe, de Aarón, se presentaba con manchas en la piel, con manchas en las ropas, en las paredes de la casa y todo eso, ahorita ¿cómo creen que se presente? Pues bueno, dicen los sabios que se manifiesta en nuestros tiempos con enfermedades, con escasez y con problemas, ya sea problemas laborales, problemas de pareja, de matrimonio, así se manifiesta. Y también las manda el Eterno, así que no nos confundamos, también vienen las cosas del Eterno. Entonces, vamos a ver la Zara, en este caso vamos a agarrar una de estas que les mencioné, cómo se presenta hoy, que yo creo que es lo que en nuestros días como que se está presentando mucho, que son las enfermedades, ¿no? A nivel mundial cada vez salen nuevas enfermedades, hay múltiples tratamientos que no logran curar y entonces a veces no entendemos por qué. Entonces, la enfermedad, normalmente cuando se nos viene una enfermedad, pues, ¿qué hacemos? ¿O a qué le echamos la culpa? Y bueno, ahorita se me vino a la mente algo curioso. Estaba yo platicando en la semana con una persona, me empezó a doler la garganta, de hecho hasta ahorita todavía me duele la garganta. Y luego que me dice, sí, es que el cambio de clima, hace mucho calor y luego mucho frío, es por eso. Pero pues precisamente estaba yo estudiando esta parasha. Entonces, todos en una enfermedad le empezamos a echar la culpa, que es que salí del gimnasio a las 8 y sin taparme y pues por eso amanecí resfriado. O que me está doliendo la cabeza porque tuve un día estresante, no aguanto a mi jefe y por eso me está doliendo la cabeza. Por la comida que comí. Exactamente. Ya después de echarse 2 kilos de tortillas y todo eso, ya nos duele el estómago, ¿no? No, hay otras cosas más profundas. Sí, en el caso de la comida sí es bueno, pero también sabemos que hay que cuidarnos en la forma de comer. El único día que podemos comer hasta reventar es el Shabbat, ¿no? De ahí sí hay que tener cuidado en la forma de cómo comer. Entonces, bueno, regresando a esto de las enfermedades, hay un proceso de la enfermedad y de cómo empieza y cómo debemos terminarlo, que es lo que tenemos aquí en el pizarrón. Entonces, cuando nos llega una enfermedad, ¿qué es lo primero que sentimos? Dolencias, que viene el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, ¿a qué nos lleva?
a empezar a una introspección, ¿no? ¿Qué es una introspección? Es empezar a reflexionar sobre uno mismo, ¿no? En el plano físico es lo que estaba yo diciendo ahorita, ¿no? Empiezas a pensar, bueno, me está doliendo la garganta porque me tomé 2 vasos de refresco bien fríos y salí en la noche y estaba haciendo aire. Empieza a reflexionar por qué vinieron esas cosas, ¿no? En el plano material. Después de que tú haces esa introspección, ¿a qué nos lleva? A entender que es, bueno, entonces ya sé la razón, entonces fue por eso. Ya después de que entendiste, ahí viene el detalle, por eso viene, bueno, a lo mejor no se nota tanto, está punteado. Vamos a pasarlo ahora al plano espiritual. Igual, una enfermedad. Una enfermedad, pues igual vamos a sufrir. Una enfermedad, que es lo que tenemos que hacer el siguiente paso cuando estamos en las cosas del Eterno. Tenemos que hacer una introspección, tenemos que empezar a reflexionar en qué es lo que estamos fallando y por qué razón el Eterno nos está mandando esto. Esa es la parte de la introspección. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué está la flecha esta? Porque muchas veces nos quedamos en esa parte. Así que, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué me viene a mí esa enfermedad? Y entonces regresas al sufrimiento. Y entonces es un ciclo que nunca se acaba si tú no tienes una conciencia elevada, si tú no tienes temor del Eterno y si no tienes fe en Él. Entonces ahí se queda uno y empiezas con el médico, empiezas con cosas físicas que si bien sí te pueden ayudar, sabemos que la salud viene por parte del Eterno. ¿Sí? Pero como el siervo Job, que fue bueno, muy justo, entonces él también pasó por todo ello, me imagino, ¿verdad? Pero se quejó, pero lo que yo digo, él sí fue por todo ello. Sí, él pasó por todo ello, ahorita vamos para allá y ahorita lo vas a notar cómo él fue, pues ahora sí que paso por paso y llegó al último, que esa es la finalidad, ¿no? Entonces, volviendo a este cuadro, no tenemos que estar haciéndonos las víctimas, ni tenemos que estar echándole la culpa a nadie, ni estarnos quejando, ni estar, pues sí, más que nada yo creo que estar haciéndonos a veces la víctima, ¿no? De que ¿por qué a mí sí soy bueno? ¿Por qué a mí sí hago actos de bondad? ¿Por qué a mí sí vengo al servicio de Torah? Si estoy siempre acá, ¿no? No caigan en esto, hermanos, esto vamos a quitarlo, ¿no? Suele pasar, pero no es lo ideal. Después de la introspección, en un plano nosotros, en el camino del Eterno, que tenemos que llegar al entendimiento, a decir, bueno, ok, me está pasando porque el Eterno quiere algo de mí, porque tal vez estoy fallando en algo, y a veces no es tanto fallar, sino porque simplemente nos quiere elevar espiritualmente, queremos que demos el siguiente paso. Si llegamos a esa comprensión, a esa conciencia donde realmente podamos ver que todo viene del Eterno y que todo es para bien, entonces vamos a seguir al siguiente paso. Entonces ya una vez entendiéndolo, vamos a pasar al crecimiento. Ya estamos teniendo otra conciencia, ya lo estamos viendo de otra manera, ya no nos estamos haciendo las víctimas y estamos diciendo, bueno, si el Eterno me mandó esto, es porque Él también me puede sacar de él. Entonces ahí llegamos al entendimiento, al crecimiento, perdón. Una vez que tú creces, vas a obtener respuestas. Obviamente bajo eso debes de tener un trabajo espiritual para que pues salgas de ahí, ¿no? Tienes que corregir también ciertas cosas y pues obviamente tener mucha emuná en el Creador, porque Él es el que todo lo puede. Cuando tengas esas respuestas te va a llegar la paz, porque tú ya estás viendo resultados. Ya estás viendo resultados, entonces pues eso es lo ideal, ¿no? Y la paz ¿a qué conlleva? A la felicidad. Y cuando tú estás feliz es que todo está bien. Yo no he visto a una persona que le vaya mal y se esté riendo, ¿verdad? Que esté feliz. Que le preguntes, ay sí, pues es que perdí mi trabajo, ¿no? O perdí mi cartera y me acaban de pagar, ¿no? Entonces,
No sé si se entendió a lo mejor, como bien lo mencionabas, yo, claro que tuvo que pasar por todo eso. Si tú te fijaste, él pues no estuvo ciclándose entre el sufrimiento y la introspección. Y yo creo que eso a veces es, o sea, lo vemos en un cuadro, lo escuchamos, se escucha fácil y lo decimos fácil. Obviamente pasar de un nivel a otro, ir saltando, es realmente muy difícil. Las personas que, gracias al Eterno, nunca hemos tenido una enfermedad grave ni hemos padecido algo así, a lo mejor no podemos entender a la persona que sí lo está pasando. Le podemos decir, sí, échale ganas, sí, o sea, pues es fácil, tú nada más cree, tú nada más sé constante, pero el detalle es ese. Hacerlo, ser paciente, tener confianza en el Creador y la constancia más que nada, porque hay veces que estamos haciendo las cosas bien y con tantito que veamos algo que ya no nos está funcionando, venimos para abajo y entonces regresamos otra vez a lo mismo, al sufrimiento. Y entonces es una cadenita que si no avanzamos, regresamos y regresamos. Y yo creo que eso, pues no, lo tenemos que tomar mucho en cuenta. Sé que es difícil, pero pues el Eterno es bueno, nos ha puesto muchas herramientas para que podamos avanzar. Nos rodea también de personas que nos impulsan a eso. El trabajo, si bien lo hace uno solo, no estamos solos en esto. No sé si se entiende esa parte. Ok, ahora vamos a entender algo también en esto y que quiero que quede claro porque estoy dando este proceso y porque es de lo de la enfermedad. Una enfermedad, o bueno, más bien, ninguna persona obviamente es perfecta y la enfermedad no implica que seas malo. No hay que, cuando lleguemos en esta parte de la introspección y del entendimiento, sí saber que no es, o sea, no vamos a echarnos la culpa de que sí, soy malo, me lo merezco y porque hice esto y el otro. No siempre es por esa razón, ¿no? No quiere decir que a quien le llega una enfermedad es que estuvo pecando toda su vida o que ha hecho cosas muy fuertes, ¿no? Hay muchos motivos porque el Eterno manda enfermedades, ¿no? Y aquí hay una frase que me gustó mucho. Dice, ninguna persona es perfecta, una enfermedad no implica que seas malo, sino que es el momento para que crezcas en un área determinada. Entonces ahí viene la respuesta. La enfermedad a veces no es porque transgredimos, a veces, sino porque el Eterno nos está pidiendo un crecimiento espiritual. ¿Ok? En el tiempo anterior, en esta parashá, se decía que iban con el Cohen para que les diagnosticara si era lepra o no era lepra, ¿no? Entonces, él determinaba, él conocía, veía la herida, veía las cosas y determinaba si había zarat o no había zarat. En nuestros tiempos también tenemos que venir con el pastor, ¿o no? ¿Ustedes qué creen? Sí. A ver, ahorita lo vemos. Y bueno, por ejemplo, en ese tiempo, ¿qué pasaba si un sacerdote tenía zarat? Él mismo se podía diagnosticar al Eterno, pero pues él conocía las leyes, o sea, él se podía ver si era zarat o no era zarat. Exactamente, iba con otro sacerdote. Sí, ¿no? Porque a lo mejor nos podemos pensar, un carpintero, si tiene todas las herramientas, pues no va con otro carpintero a que le hagan un mueble de madera, ¿verdad? Pues él mismo se lo hace. Pero en este plano, como estamos hablando de cosas espirituales, pues obviamente tienes que ir con otra persona. En nuestros tiempos también debemos de hacer lo mismo. ¿Por qué? Si tenemos que pedir consejos con una persona espiritual, obviamente lo recomendable es con el pastor, ¿no? Sino con nuestro líder espiritual. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros nos cegamos cuando se trata de nuestra persona. Nosotros no vemos
nuestras aflicciones ni nuestros defectos. Sí podemos distinguir y podemos ser buenos catadores de las faltas de otra persona, pero cuando se trata de nosotros es muy difícil, ¿no? Porque siempre abogamos para bien. ¿Qué decimos? O sea, sí hago mal, pero pues no está tan malo lo que hago, o estoy pecando pero tantito, y que pues eso no existe, ¿no? Se peca o no se peca. Entonces, ¿esto por qué se los menciono? Porque sí debemos de tener siempre una persona en que confiemos. Se dice y dan una indicación los sabios que es bueno tener un amigo precisamente para que te consuele, para que te anime, para que te ayude, pero que también, como ese amigo te conoce, para que él te dé instrucciones de las partes que tú estás haciendo mal, o de los errores que tú tienes, o de las mañas o rasgos malos que solemos tener y que no nos damos cuenta. Caso como a lo mejor hablar de un humor muy negro, de una forma muy sádica, ¿no? ¿Qué pasa? La persona dice, pues es que así es mi carácter, así hablo, así ya me conocen, así soy. Hay personas que te lo aguantan y que a lo mejor tienen el mismo humor y no te dicen nada, pero hay personas más sensibles, ¿no? Entonces nosotros debemos siempre de tener empatía con el prójimo y debemos de ver esa parte de no lastimar a la gente. Viene a lo mismo. Entonces vemos que la impureza, pues como habíamos dicho anteriormente, es falta de luz. En esta parashá cuenta que hay 3 impurezas graves o más grandes. La primera es el cadáver de una persona. La segunda es cuando una mujer da a luz, que ya la vimos. Y la tercera es cuando una mujer está menstruando y cuando el hombre hay expulsión de la semilla. Esas son las 3. Vamos a entenderlas. ¿Por qué dicen que el cadáver de una persona es lo más impuro? ¿Por qué creen que sea impuro conforme a lo que vimos ahorita con lo del nacimiento de una niña? Exactamente. Sí, por las 2 cosas, de hecho. Porque causa un vacío en un cuerpo que tuvo vida. Porque ahí había una chispa de un alma y obviamente ahí había santidad. Entonces es por eso que sabemos que cuando alguien muere no lo debemos de tocar, porque cuando lo tocamos pues nos estamos contaminando de esa impureza. De hecho sucede lo mismo que mencionabas hace un momento. Mientras más santidad tuvo la persona, más impureza queda. Así es. Y a veces uno tiene el concepto de que ni siquiera conoció a Yeshua y ahí hay muchísima impureza, pero así es. Entonces de estas 3, esa es la razón o ahora sí que la impureza más grande. La de cuando una mujer da luz, pues ya lo vimos, ¿no? Como se desprende de una parte de ella, causa un vacío y entra la impureza. Y de la menstruación y de lo de la expulsión de la semilla del hombre, pues también. ¿Por qué? Ahorita se los voy a decir por qué. Se dice que en estas 2 que acabo de mencionar, causa impureza porque se ha ocasionado pérdida de una vida potencial que germinaba en ellos. Cuando se causa será levatalá, pues se están perdiendo ahí vida. A la hora de que la mujer está menstruando, está expulsando también cosas de su útero que en ese momento no le permiten concebir. Creo que sí se entiende eso, ¿no? No estamos ahí profundizar. Entonces, entonces es por eso que también causa impureza eso. Ahora, esa es la razón, o sea, en el caso de las mujeres, pues es que es algo natural, es algo que así ya, pues es un rasgo que ya traen, ¿no?
pero pues ahora sí que así lo dicen los sabios y solamente es por esa parte, ¿no? Que en esos momentos como no pueden dar vida, entonces causa impureza esa situación. No es que la mujer esté impura como tal. ¿Sí? Exactamente. Y si se fijan en estos tres casos, ¿qué es lo común? La falta de vida, ¿no? O sea, en el cadáver pues no hay vida. En el semen desperdiciado no hay vida. Cuando una mujer da luz ya se desprende de ella, entonces ya también ya no hay vida dentro de ella. Entonces esos son los tres casos de impureza. ¿Cómo nos purificamos? O sea, estamos hablando de pura impureza, pero físicamente, ¿cómo nos purificamos? Con el agua. El agua es igual a Gesed, es igual a bondad, es igual a la misericordia, representa más bien al Gesed. Es por eso que nos vamos a la mikvé para purificarnos cada vez que hay una fiesta grande. Y pues es muy importante ahora sí que el agua para purificarse. Y ya por último vamos a ver con lo que empezamos, que es Lashon Hara, que dijimos que pues la lengua, así como provoca bendición, también puede causar cosas malas, ¿no? ¿Por qué fue destruido el segundo templo? Dicen los sabios que fue por Lashon Hara. El segundo templo más que nada fue destruido por eso. Si bien vino Tito y lo destruyó físicamente, la causa espiritual fue Lashon Hara. Ahora, los sabios dicen esto en el Talmud: hablar negativamente de otra persona es peor que asesinar. ¿Ustedes creen que está de acuerdo? O sea, es mejor que vaya yo a matar a alguien que esté yo diciendo un chisme del hermano. ¿Tiene lógica? ¿Les hace sentido eso? Sí, porque ahí hay más muertes a través de la Shona. Exactamente. Les voy a leer esto, dice: no se refieren a que la Lashon Hara es peor que asesinar en un sentido genérico, en un sentido físico. Claro que asesinar es peor. ¿Cómo se comprueba este hecho? Dicen, para que lo comprendamos así: una persona que mata a alguien lo puede hacer porque por venganza, por poder, por envidia, por muchísimas cosas, ¿no? Pero lleva una razón para asesinarlo. Yo tengo un conflicto con, bueno, no yo, una persona tiene un conflicto con un vecino y lo mata porque a lo mejor le molesta, así como dicen, le cae gordo. Pero ¿qué viene como consecuencia? ¿Y qué es lo que dicen los sabios? Cuando alguien asesina a otra persona, si bien es por un motivo justificado, esa persona que asesinó ya no va a querer asesinar después, porque pues le vienen muchas cosas, ¿no? A lo mejor el impulso lo llevó a asesinar, pero no es un asesino, no es un psicópata. Entonces es muy difícil que vuelva a matar a otra persona. O lo meten a la cárcel, o la conciencia le remuerde y ya no lo vuelve a hacer. Pero ¿qué pasa con alguien que habla mal de otra persona? Uno, le causa satisfacción de estarle contando a la persona. Le gusta la atención que le está poniendo. Y eso implica que sí lo va a volver a hacer porque le causa satisfacción. Y como aparentemente no está dañando a nadie, pues dice: no estoy haciendo nada malo. Entonces el chisme ahora sí que lleva a más chisme y sí se vuelve a hacer, al contrario del asesinato. Es por eso que dicen que la Lashon Hara es peor que el asesinato. Sabemos que la Lashon Hara afecta a tres personas, ¿no? Quien está escuchando, de quien se está hablando y quien lo está diciendo. Y pues es una cadenita la Lashon Hara. Tú le dices algo a alguien y eso le cuenta a otra persona y son otras tres, y de ahí otras tres. Parece que como multinacional, piramidal, ¿no? Así se va. Entonces es por eso que es muy pues muy fea esto de la Lashon Hara.
Dicen los sabios, cuando alguien habla mal de forma negativa de otro, generalmente no tiene un motivo, no se beneficia de ninguna forma, como ya lo habíamos dicho. Pero cuando alguien empieza a hablar de otro, te llegan muchísimas impurezas, que es lo que estamos hablando. La satisfacción propia, nada más por gusto, sabemos que no es bueno. Entonces eso te lleva a la impureza. Hablar mal, bueno, más bien, utilizar la lengua para cosas malas no nos va a acarrear nada bueno. Lo habíamos visto en una parashá anterior. El Eterno nos hizo con 2 oídos para poder escuchar bien, con 2 ojos para poder observar mejor las cosas, y con una sola boca, porque si nos diera 2, y precisamente debemos de cuidar la boca. Ahora también ya les habíamos comentado eso, ¿no? Nos dio también nuestros sentidos para que los cuidemos. Tenemos nuestros lóbulos para que cuando estemos con la Lashon Hara no los podamos tapar. Cuando veamos cosas indebidas, tenemos los párpados que nublan nuestra vista para no poder verlos. Nos dio los labios para que cuando nosotros querramos caer en la Lashon Hara, cerremos la boca. Entonces, el Eterno sí nos da siempre herramientas para cuidarnos, tanto físicas como espirituales. En este caso de la Lashon Hara física, cerrar la boca. En la cuestión que estábamos hablando hace rato, en la enfermedad, nos da herramientas para pasar eso, para que podamos superar esto, ¿no? ¿Cuáles son esas? Ya las sabemos, ¿no? El ayuno, la oración, leer Torah, leer los Teilim, hacer un trabajo espiritual que nos diga nuestro líder espiritual, la oración sobre todo, ¿no? En sí, pues esta parashá, si bien habla de la impureza, es precisamente para alertarnos más bien en lo que no debemos de caer, alertarnos de cómo cuidarnos, de ponernos una conciencia diferente y no, parece que como dicen, no tapar el pozo después de que está el niño ahogado, ¿cómo es? Bueno, así más o menos es, ¿no? ¿Se entiende? No tenemos que llegar a una situación de escasez, de falta de, no sé, de salud, de cualquier situación de problemas con la pareja, si podemos a veces tal vez evitarlo. Que el Eterno siempre nos va a poner una prueba, ¿no? Eso sí es inevitable, pero debemos de tener la conciencia correcta para saber cómo superarla. Yo les invito a que todo lo que se nos imparte aquí, que si bien se nos dan las oraciones, se nos dan los Teilim, se nos dan muchísimas cosas para el trabajo diario, es precisamente porque acarrean cosas buenas, porque no acarrea juicios más bien contra nosotros. Entonces sí los invito a todos en esta semana, que si no hacemos nuestras oraciones de la mañana para levantarnos, pues que las empecemos a hacer. Si no tenemos nuestro Modéani, hay que pedirlo. Si no sabemos la de la oración del Netilat, y que no nos dé vergüenza, van a decir, ay, yo llevo aquí mucho tiempo y no me la sé, que no te dé vergüenza, o búscala, ¿no? Es muy fácil ahorita ya buscar las oraciones en internet. Si no tenemos la costumbre, pues se nos va a hacer con la práctica. Si se nos dificulta, antes de ir a dormir, que dicen, ay, pues es que antes de ir a dormir tengo que leer mi salmo, tengo que decir el Ana Bejoa, tengo que decir la oración de Ribón, tengo que leer mis oraciones, y luego aparte orar, y luego aparte decirme Shema, pues ya me llevo fácil 20 minutos y yo ya tengo sueño. Pues sí es difícil, pero empezándolo a hacer se te quita, porque pues, nos ha pasado yo creo que a todos, ¿no? Y duermo uno mejor, y pues todo eso nos sirve para un crecimiento espiritual y para un cuidado de nuestra alma y también de nuestro cuerpo, ¿por qué no? Entonces, sí les invito para que siempre estemos haciendo nuestro trabajo espiritual diario y que no
nos llegue una Sarah donde tengamos que empezar a hacer las cosas ya por necesidad. Entonces, pues bueno, esto fue la parashá de esta semana y no sé si tengan alguna duda, algún comentario, lo pueden compartir.